En las páginas más antiguas de la historia humana, ocultas dentro de los textos sagrados de la Biblia, yace un misterio profundo e inquietante. Es una historia que suele pasar desapercibida, un solo versículo que abre un universo de preguntas. Génesis, capítulo 6, versículo 4. Habla de un tiempo en que gigantes caminaban sobre la tierra. Eran conocidos como los Nefilim. Pero estos no eran simplemente hombres altos, eran seres de un poder y renombre inmensos, figuras que proyectaban una sombra muy larga sobre el mundo antes del gran diluvio. ¿Qué eran estas criaturas? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué su breve mención se siente como una advertencia susurrada desde un pasado distante? La historia de los Nefilim es mucho más que una simple leyenda. Es una clave para entender una era olvidada de la humanidad, una época de maravilla y terror. El relato comienza en un mundo que era joven, pero ya profundamente perturbado. Era un tiempo antes de Noé, antes del arca, antes de que llegaran las lluvias para limpiar el mundo. El libro del Génesis describe este periodo como uno de gran maldad, donde los pensamientos de la humanidad eran continuamente perversos. Pero, ¿nació esta maldad únicamente del corazón humano? Las Escrituras insinúan algo más, una influencia externa que corrompió al mundo desde adentro. La llegada de los Nefilim parece coincidir con este descenso al caos. Su mera existencia desafía nuestra comprensión de los primeros días de la creación y nos obliga a considerar que, tal vez, no estuvimos solos. El relato sugiere un capítulo prohibido en nuestra propia historia, uno que fue deliberadamente borrado. ¿Por qué está tan fragmentada y envuelta en misterio esta historia? Algunos creen que fue suprimida intencionalmente. Textos antiguos como el libro de Enoc, que no fueron incluidos en el canon bíblico final, hablan con gran detalle sobre estos seres y sus orígenes. Estos escritos eran considerados peligrosos, sus ideas demasiado radicales, sus implicaciones demasiado aterradoras. Describían una transgresión cósmica, una rebelión celestial que se desbordó hacia nuestro mundo. La idea de que seres divinos pudieran interferir en los asuntos humanos de manera tan física y directa era una amenaza para el orden establecido. Quizás la historia de los Nefilim fue ocultada porque la verdad que contenía era demasiado poderosa o demasiado aterradora para que la humanidad la soportara. El misterio de los Nefilim nos invita a mirar más allá en las historias que creíamos conocer. Nos pide cuestionar la naturaleza de lo divino, los límites entre mundos y la verdadera historia de nuestra propia especie. ¿Son estos gigantes solo materia de mito, una representación simbólica de antiguos reyes o tiranos? ¿O fueron algo más? ¿Pudieron haber sido el resultado de una unión que nunca debió ocurrir, una realidad biológica que sacudió los mismísimos cimientos del orden creado? Al ir desentrañando las capas de este antiguo enigma, nos encontramos de pie al borde de un gran precipicio, mirando hacia el abismo de un mundo perdido y los gigantes que una vez lo gobernaron. El origen de los Nefilim es uno de los pasajes más debatidos y misteriosos de toda la Biblia. Génesis nos cuenta que aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios descendieron hacia las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. Pero, ¿quiénes eran estos enigmáticos hijos de Dios? Esta pregunta ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante milenios. Una interpretación sugiere que simplemente eran hombres justos de la línea de Set, que cayeron en desgracia al casarse con las mujeres impías de la línea de Caín. Esta visión intenta mantener la historia completamente dentro del ámbito humano. Sin embargo, parece demasiado simple, y no logra explicar el resultado extraordinario de estas uniones, el nacimiento de gigantes. Una interpretación más antigua y dramática ofrece una explicación mucho más sorprendente. Propone que los hijos de Dios no eran humanos en absoluto. En cambio, eran seres celestiales, ángeles que abandonaron su puesto divino. Atraídos por la belleza de las mujeres humanas,
descendieron a la tierra para participar en una unión prohibida. Esta visión, respaldada por textos no canónicos, como el libro de Enoc, pinta un cuadro de una rebelión cósmica con consecuencias devastadoras para nuestro mundo. Sugiere una ruptura en el tejido de la realidad, donde seres de un plano superior de existencia interfirieron directamente en el curso de la evolución humana. Esta unión fue una abominación, una mezcla de lo divino y lo mortal que jamás debió ocurrir. La descendencia de esta alianza impía fueron los Nefilim. El propio nombre está cargado de misterio, a menudo traducido como los caídos o aquellos que hacen caer a otros. No eran solo altos, eran una raza híbrida, poseedores de la fuerza y el conocimiento de sus padres celestiales y la forma física de sus madres humanas. Se les describía como hombres poderosos que fueron desde la antigüedad, hombres de renombre. Su nacimiento marcó un punto de inflexión para el mundo antiguo. Eran una fuerza nueva y poderosa, seres que superaban a los humanos comunes tanto en estatura como en habilidad. Su presencia alteraría para siempre el equilibrio de poder en la Tierra, introduciendo un elemento que era tanto magnífico como aterradoramente antinatural. Esta historia de una unión prohibida resuena con un miedo profundo y antiguo. El miedo a una línea de sangre contaminada y las consecuencias de cruzar límites establecidos por lo divino. La idea de que los ángeles pudieran caer, sucumbir a la lujuria y procrear con humanos es un concepto profundamente inquietante. Desafía la idea misma de un cielo perfecto e incorruptible. Implica que las fuerzas del caos no son solo amenazas externas, sino que pueden surgir desde dentro del propio orden divino. Este acto prohibido fue el pecado original que desató a los Nefilim sobre el mundo, preparando el escenario para una era de violencia y corrupción sin precedentes, que, en última instancia, exigiría una respuesta divina y catastrófica. El mundo antes del diluvio no era un desierto vacío, era un mundo rebosante de vida, un mundo dominado por la presencia de los Nefilim. Imagina, por un momento, una época en la que gigantes recorrían la tierra y sus pasos hacían temblar el suelo. Pero estos no eran los gigantes amables de los cuentos de hadas. Los textos antiguos los describen como seres de apetito inmenso y temperamento violento. Su naturaleza híbrida les otorgaba una fuerza sobrehumana y una ambición ardiente que no podía ser contenida. Rápidamente se establecieron como señores de la tierra, gobernantes y guerreros que dominaban a la población humana mediante el miedo y la fuerza bruta. La humanidad, que alguna vez fue la administradora de la creación, quedó sometida a los caprichos de estos poderosos semidioses. La influencia de los Nefilim se extendió como un veneno por las venas de la civilización. Enseñaron a la humanidad cosas nuevas y terribles. El libro de Enoc detalla cómo sus padres angelicales revelaron conocimientos prohibidos a la humanidad. Media Group, Ancient Angels Revealing Secrets to Humans, Forging of Primitive Weapons by Supernatural Beings, Stockey, Distribute Equally. Los secretos de la guerra, la fabricación de armas, el arte de la seducción y la hechicería. Lo que comenzó como una transgresión de amor se convirtió en un catalizador para la corrupción total. El mundo descendió a un estado de violencia perpetua. Los gigantes, con su hambre insaciable, se dice que consumieron todo lo que la tierra producía. Cuando eso no fue suficiente, se volvieron contra los animales y, eventualmente, comenzaron a devorarse entre sí e incluso a los humanos que gobernaban. Este período se caracterizó por un colapso total del orden moral y social. La Biblia lo describe de manera sucinta. Media Group, Bleak, Violent Biblical Landscape, Earth covered in violence and destruction, as stock, distribute, equally. La tierra también se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Esto no era la simple disputa de tribus, era un caos sistémico, total, alimentado por la presencia de los Nefilim. Eran los tiranos definitivos, su poder era absoluto y su crueldad, sin límites. Su existencia creó un mundo donde el poder hacía la ley
donde los fuertes se aprovechaban de los débiles sin piedad. El mismo tejido de la sociedad fue desgarrado, reemplazado por una jerarquía brutal con los gigantes en la cima y una humanidad aterrorizada, aplastada bajo sus pies. En esta era de gigantes, la línea entre humano y monstruo se volvió difusa. La mezcla no terminó con la primera generación. Los propios Nephilim pudieron haber procreado, dando lugar a más generaciones de gigantes y otros seres monstruosos. El mundo se volvió un reflejo distorsionado de su diseño original, un lugar repleto de criaturas que no deberían existir. La corrupción no era solo espiritual, era genética. El propio genoma humano estaba siendo contaminado, alterado por esta interferencia celestial. La Tierra gemía bajo el peso de esta corrupción, y parecía que el propósito original de la creación estaba a punto de perderse para siempre. Desde la perspectiva divina, el estado de la Tierra se había convertido en una tragedia insoportable. El Creador miró hacia el mundo que había hecho, un mundo destinado a la belleza, el orden y la comunión, y vio algo completamente distinto. Vio un mundo saturado de violencia, un mundo donde sus hijos humanos eran oprimidos y devorados por la descendencia monstruosa de una rebelión celestial. Las Escrituras afirman que el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esto era un diagnóstico profundo y desgarrador de un mundo que había perdido completamente su rumbo. El texto continúa expresando un sentimiento de arrepentimiento divino. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta es, sin duda, una de las declaraciones más poderosas y emotivas de toda la Biblia. No habla de una deidad enojada y distante, sino de un creador herido por la corrupción de su creación. No fue solo el pecado humano lo que causó este dolor, sino toda la situación catastrófica iniciada por los hijos de Dios caídos y su descendencia gigante. El experimento divino de la humanidad estaba al borde del fracaso, contaminado por una influencia de otro mundo que lo había transformado en algo irreconocible y monstruoso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad abrumadora, había un solo punto de luz. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En un mundo consumido por la violencia y la corrupción, un hombre y su familia permanecieron justos. Noé se mantuvo en un marcado contraste con el mundo que lo rodeaba. Era un símbolo de esperanza, un remanente de la bondad original que se había planeado para la humanidad. Fue a través de este hombre que la creación recibiría una segunda oportunidad. La decisión de Dios no fue solo castigar, también fue preservar. No permitiría que toda su creación se perdiera en el caos desatado por los Nephilim. La decisión fue tomada. Se avecinaba un juicio, uno tan total y abrumador como la corrupción que lo había provocado. Dios declaró: «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me arrepiento de haberlos hecho». Esto no fue una decisión impulsiva nacida de la ira, sino un acto necesario y doloroso de cirugía cósmica. El mundo estaba enfermo de un cáncer, los Nephilim y la violencia que habían engendrado, y la única cura era lavar el mundo y comenzar de nuevo. El escenario estaba listo para una catástrofe de proporciones inimaginables, y Noé fue elegido como el improbable héroe que llevaría la chispa de la vida a través de la tormenta que se avecinaba. Las instrucciones que recibió Noé fueron específicas y monumentales: construir un arca. Pero esto no iba a ser un simple bote. Tenía que ser una embarcación enorme, un santuario flotante diseñado para resistir una catástrofe global. Debía ser construida de madera de gofer y sellada con brea, con dimensiones precisas dadas por Dios mismo. Cuando Noé y sus hijos comenzaron su labor, debieron ser un verdadero espectáculo de asombro para sus vecinos. En un mundo que jamás había visto semejante lluvia, en una tierra lejana de cualquier gran mar, ellos construían una nave de tamaño imposible. La gente,
y probablemente los gigantes que gobernaban sobre ellos se habrían burlado y despreciado este proyecto aparentemente insensato. La construcción del arca fue un acto de fe desafiante en un mundo sin fe. Durante décadas, Noé trabajó, un predicador solitario de justicia, advirtiendo sobre un juicio venidero que nadie más creía posible. Los Nefilim, guerreros y gobernantes de renombre, habrían mirado la obra de Noé con arrogancia y desdén. ¿Qué amenaza podría representar un diluvio para ellos, los poderosos hijos de seres celestiales? Eran los amos del mundo conocido, su fuerza no tenía igual, su autoridad era absoluta. Las advertencias de un anciano construyendo una caja de madera no eran más que motivo de risa. Estaban ciegos ante la verdadera naturaleza del poder que habían desafiado. Luego llegó el día. Los animales, guiados por una mano divina, comenzaron a llegar en parejas. El espectáculo debió de ser asombroso, un desfile de la creación buscando refugio en el arca. Cuando Noé, su familia y los animales estuvieron a salvo dentro, Dios mismo selló la puerta. Durante 7 días, el mundo esperó en un silencio inquietante. Entonces, el juicio comenzó. No fue solo lluvia desde el cielo. La Biblia dice, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. El agua brotó desde el suelo y cayó desde lo alto. Esto no fue una tormenta, fue la descreación del mundo. A medida que las aguas subían, el poder de los Nefilim no significaba nada. Su fuerza colosal no podía detener la marea implacable. Sus ciudades y fortalezas fueron arrasadas. Los gigantes, que habían aterrorizado al mundo y desafiado al cielo, se ahogaron junto a los humanos que habían oprimido. El mismo elemento del que nacieron, la mezcla de reinos, ahora era deshecho por un diluvio que borró todas las fronteras. El gran diluvio fue la respuesta final y definitiva a la unión prohibida. Fue la limpieza suprema, un bautismo para todo el planeta, que eliminó la mancha genética y espiritual de los Nefilim y devolvió la tierra a una hoja en blanco, lista para un nuevo comienzo con Noé y su familia. Cuando las aguas del gran diluvio finalmente retrocedieron, dejaron tras de sí un mundo silencioso y limpio. La era de los Nefilim había terminado. Los titanes que alguna vez dominaron la tierra desaparecieron, su poder roto y su memoria sumergida bajo las olas. Noé y su familia salieron del arca para comenzar el mundo de nuevo, bajo la promesa de un arco iris y un pacto divino de que tal destrucción global no volvería a ocurrir. Parecía que el problema de los gigantes se había resuelto de la forma más dramática imaginable. El capítulo prohibido de la historia estaba cerrado, y la humanidad podía ahora seguir su curso previsto, libre de la influencia corruptora de los caídos. Sin embargo, la historia no termina allí. En el libro de Números, siglos después del diluvio, encontramos un informe sorprendente y confuso. Cuando Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra prometida de Canaán, regresan con un relato aterrador. Hablan de una tierra que devora a sus habitantes y de la gente que vieron allí. Informan: vimos allí a los Nefilim. Los descendientes de Anak provienen de los Nefilim. Nos sentíamos como langostas a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Esta sola frase lo pone todo en duda. ¿Cómo podría ser posible? Si el diluvio destruyó toda vida fuera del arca, ¿cómo sobrevivieron los Nefilim o sus descendientes? Esto ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sin fin. ¿Sobrevivió de alguna manera parte de los Nefilim al diluvio? Tal vez su naturaleza semidivina les otorgaba habilidades que no podemos comprender. ¿O es posible que los hijos de Dios repitieran su transgresión después del diluvio, creando una nueva generación de gigantes? Esto implicaría que la lección del diluvio no fue completamente aprendida por los reinos celestiales. Otra posibilidad es que el término Nefilim fuera usado por los espías aterrados como una metáfora, una manera de describir a las tribus formidables y gigantes que encontraron, invocando el nombre más temible de sus leyendas ancestrales para transmitir su terror. Sea cual sea la explicación,
el mundo posterior al diluvio en el Antiguo Testamento está lleno de historias de clanes de gigantes. Los Anakim, los Refaim, los Susim y los Emim son descritos como pueblos de gran estatura y fuerza. El más famoso de estos gigantes posteriores fue, por supuesto, Goliat, el campeón filisteo que desafió al ejército de Israel. Se le describe como alguien que medía más de 9 pies de altura, cubierto con una pesada armadura de bronce. Su derrota a manos del joven pastor David es una historia simbólica de la fe triunfando sobre el poder físico, aparentemente insuperable. Estos relatos posteriores sugieren que, aunque los Nefilim originales pudieron haber sido eliminados, el problema de los gigantes, de una u otra forma, continuó afectando a la humanidad. La historia de los Nefilim y los gigantes de la Biblia no existe en un vacío. Si miramos el panorama de las culturas antiguas, descubrimos que el mundo está lleno de ecos de este mismo relato increíble. Casi todas las grandes civilizaciones tienen sus propias leyendas de una edad de oro perdida, una época en que dioses y mortales interactuaban, y una raza de poderosos gigantes caminaba sobre la tierra. Los griegos contaban historias de los titanes, los poderosos dioses que gobernaron antes de los olímpicos, y de héroes como Hércules, que eran descendientes de dioses y mujeres mortales. Esto guarda una sorprendente semejanza con la historia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En la mitología nórdica, encontramos los relatos de los Jotun, los formidables gigantes de hielo de Jotunheimr, adversarios constantes de los dioses de Asgard. Las escrituras hindúes, como el Mahabharata, hablan de los Daityas, una raza de seres gigantescos y poderosos que lucharon contra los Devas, los dioses. Desde las leyendas de los Siteka, una tribu de gigantes pelirrojos, narrada en la historia oral de los Paiute de Nevada, hasta los fomorianos de la mitología irlandesa, una raza semidivina de gigantes que se decía habitó Irlanda en la antigüedad. El patrón es notablemente consistente. Todas estas historias hablan de una era primigenia, en la que seres de tamaño y poder inmensos jugaron un papel crucial en la historia temprana del mundo. Esta prevalencia global de la mitología de gigantes nos obliga a hacernos una pregunta profunda. ¿Son todas estas historias vuelos independientes de la fantasía, productos de imaginaciones separadas que, por coincidencia, llegaron a la misma idea? ¿O podrían ser recuerdos fragmentados de una experiencia humana universal y compartida? Quizá la historia de los Nefilim en la Biblia sea simplemente la versión hebrea de un evento histórico mundial, un recuerdo tan antiguo y tan traumático que quedó codificado en los mitos y leyendas de toda la humanidad. Los detalles pueden variar, los nombres pueden cambiar, pero la narrativa central de seres celestiales, uniones prohibidas y descendientes gigantes permanece de manera sorprendentemente persistente. Estos ecos nos desafían a reconsiderar cómo vemos la mitología. A menudo descartamos estas historias como simples fábulas, creadas para explicar fenómenos naturales o para entretener. Pero, ¿y si son algo más? ¿Y si los mitos antiguos son una forma de historia distorsionada? Una colección de recuerdos transmitidos a través de incontables generaciones, cuyos detalles se han erosionado con el tiempo, pero cuya verdad esencial se preserva en forma simbólica? Las historias universales de gigantes quizá no sean prueba de su existencia, pero sí constituyen una poderosa evidencia de una profunda y persistente preocupación humana por la idea. Una memoria cultural colectiva de una época en la que no éramos los seres más poderosos del planeta. Después de recorrer los pasadizos ocultos de la Biblia y viajar por el paisaje mitológico del mundo antiguo, nos quedamos donde comenzamos, ante un misterio profundo. ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Fueron reales, entidades biológicas, híbridos nacidos de ángeles y humanos? ¿Fueron una realidad física tan aterradora que Dios decidió presionar el botón de reinicio en la creación? ¿O son simplemente un símbolo poderoso, una metáfora de la corrupción que surge cuando la humanidad busca poder por medios prohibidos?
una advertencia sobre el orgullo y el abuso de la fuerza. La verdad permanece esquiva, oculta en la niebla del tiempo antediluviano. Las preguntas sobre su origen son tan fascinantes como su destino. Si los hijos de Dios fueron realmente ángeles, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del reino celestial? Sugiere un universo mucho más complejo y mucho menos ordenado de lo que imaginamos. Un lugar donde incluso los seres divinos están sujetos a la tentación y pueden tomar decisiones catastróficas. Si eran simplemente hombres de un linaje justo, ¿por qué sus hijos se convirtieron en gigantes tan famosos? Y si los Nefilim existieron realmente, ¿qué sucedió con sus restos? Quienes creen en una interpretación literal han buscado por todo el mundo esqueletos de gigantes, esperando encontrar la prueba física que silenciaría toda duda y validaría los textos antiguos. Por otro lado, ¿y si los Nefilim y todos los demás mitos de gigantes son producto de la psique humana? Tal vez representan un arquetipo psicológico, la memoria de una época en nuestra propia evolución en la que temíamos a depredadores más grandes. O quizá son una representación simbólica de las estructuras de poder opresivas, los gigantes de la tiranía y el imperio que han dominado las sociedades humanas a lo largo de la historia. La historia de David y Goliat, vista así, se convierte en una alegoría atemporal del pequeño y justo venciendo al grande y corrupto. Los Nefilim dejan de ser un problema histórico para convertirse en un problema humano perpetuo. Al final, la historia de los Nefilim perdura porque toca nuestras preguntas más profundas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Es un relato que borra las líneas entre historia y mito, ciencia y religión, cielo y tierra. Nos recuerda que hay partes de nuestra propia historia que quizás se hayan perdido para siempre, y que el universo puede albergar maravillas y terrores más allá de nuestra comprensión actual. Los gigantes de la Biblia pueden haber caído hace mucho tiempo, pero su sombra sigue siendo enorme en nuestra imaginación, invitándonos a seguir buscando, a seguir preguntando y a nunca dejar de maravillarnos ante los misterios profundos que se esconden justo debajo de la superficie del mundo que creemos conocer.